Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos edifiques, que tú nos corrijas, que tú nos instruyas a través de tu santa palabra. Bendícenos, Señor, en este tiempo, a través de tu Espíritu Santo, que nos guía y que nos orienta. Señor Dios, Padre eterno, que tú nos puedas, Señor, iluminar en este tiempo y que podamos ser formados cada día más a la imagen de tu Hijo amado, Jesucristo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, leamos el Salmo 24, verso 1 al 10, y empecemos a estudiar un poco acerca de este hermoso salmo. Dice el verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este, el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Este es un salmo, ¿verdad?, que gira en torno a esta pregunta. Como pueden notar, hay alrededor de 3 preguntas en todo el salmo, ¿verdad? Primero se refiere a un sentido de santificación, ¿verdad?, donde se le pregunta a la grey, ¿verdad?, ¿quiénes pueden entrar? Ahora ese es referente a la grey, a la congregación, al pueblo. Pero se pregunta 2 veces, ¿quién es este el Rey de gloria? Ahora, permítame hacer una pequeña introducción al Salmo, exponiendo su contexto inmediato. Su contexto inmediato. El salmista escribe esto con algo en mente, ¿ok? Con algo en mente. Y lamentablemente, por diferentes motivos, a veces no se conoce el porqué, ¿verdad?, de este escrito. O sea, por qué motivo fue escrito en su momento. ¿Qué imagen trataba de transmitir, ¿verdad?, a las personas en su momento? Así que muchas veces se interpreta, y no incorrectamente, claro, se interpreta como lo haremos hoy, de forma cristológica, ¿verdad? Que se habla solo acerca de Cristo en nuestro tiempo, como dije, no es incorrecto, pero se ignora el contexto en su momento. Aquí el salmista describe una escena que es ampliamente aceptada por eruditos, una escena litúrgica. Aunque esto es debatido, la gran mayoría reconoce que esto tiene que ver y está relacionado al momento en el que el arca del pacto regresó a Jerusalén, regresó a la ciudad de Dios, regresó al templo, ¿verdad? Así que usted tiene que ahorita visualizar una caravana. Ahora, esto no era raro
dentro de la cultura judía. Recordemos que las fiestas judías se hacían en Jerusalén. Había que subir, ¿verdad?, al monte de Dios. Había que subir al templo del Señor, ¿verdad?, al lugar donde se encontraba el Señor, ¿verdad? El templo, así como el tabernáculo en medio de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, en el tabernáculo se posaba la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, y esto era muchas veces evocado con la imagen de, ¿verdad?, esa nube de la gloria de Dios, ¿verdad?, que a veces hacía que las personas no pudieran ver qué había más allá. No podían ver, ¿verdad?, la gloria de Dios. Asimismo ocurrió en el templo. En la construcción del templo con Salomón. El mismo Salomón reconoce la presencia de Dios en el templo. Sin embargo, es muy importante, el mismo Salomón nos dio a entender a nosotros claramente que Dios no habita, ¿verdad?, en edificios, ¿verdad?, hechos por manos de hombres. En la mente del rey Salomón era bastante claro que la presencia de Dios no podía ser contenida por un edificio. Así que aunque fue construido, en la construcción como tal, en la mente de Salomón, era para evocar algo. Primeramente siguiendo las ordenanzas de Dios, pero también para señalar algo al pueblo, ¿verdad? Que luego en el Nuevo Testamento, usted y yo, sí, usted y yo somos casa de Dios, edificio, ¿verdad?, construido, ¿verdad?, para la presencia del Señor. Eso era lo que quería evocar el Señor con la construcción de este templo. Pero ahora volvamos un poco más atrás, unos años más atrás, y volvamos a esa caravana en la cual el arca del pacto está de retorno a la ciudad de Dios, a la casa de Dios, a Jerusalén. ¿Y qué ocurría en esta ocasión? Pasaba en el tabernáculo, pasaba también en el templo. En el Nuevo Testamento incluso tenemos una ocasión similar en la cual eran caravanas que bajaban de Galilea, desde todas las regiones de Israel, e iban a Jerusalén, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurría? Cuando estas personas llegaban, se hacían preguntas litúrgicas. Estas preguntas litúrgicas también las podemos ver en otros libros del Antiguo Testamento, pero para no ir muy lejos, vayamos al capítulo 15 de los Salmos. Capítulo 15 de los Salmos, estas preguntas las hacían los sacerdotes. Y esta es una de las preguntas. Esta es la misma pregunta que usted ve en el Salmo 24, pero esta es respondida de forma más amplia, más explícita, ¿verdad? Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, la respuesta es el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así que aquí vemos esta pregunta litúrgica. Esa pregunta la hacía el sacerdote ante la llegada de la caravana del pueblo. El pueblo llegaba con sus sacrificios, llegaba con sus ofrendas, y el sacerdote hacía esta pregunta, ¿verdad? La respuesta debía ser esta, la que vemos en el capítulo 15, la que vemos en el capítulo 24 de los Salmos. Así que
vemos que estas preguntas son relevantes en la liturgia de Israel. Eran preguntas doctrinales, eran preguntas en las que el pueblo reafirmaba su propia fe. Aquí podemos ver, en un sentido, un fundamento para nuestras afirmaciones de fe, ¿verdad? Donde hacemos constantes preguntas a través de los catecismos y también respondemos afirmando verdades bíblicas, ¿verdad? Y esto lo vemos aquí también. Ahora ese no es el punto central de todo esto. Para poder desarrollar este capítulo correctamente, debemos ir sección por sección. La primera sección es una roca doctrinal que debemos afirmar. Y esa roca doctrinal, por más básico que usted le pueda parecer, voy a decir, bueno, claro, obviamente Génesis 1:1, ¿no? El cielo y la tierra fueron creados por Dios. Eso lo sabe cualquier niño de 5 años que ha empezado su catecismo menor, ¿verdad? De cualquiera que ha sido expuesto a esta lección lo conoce. Ahora, yo creo que usted reconozca esto. Ninguna doctrina en la Biblia, ¿verdad? Pueden ser conocidas como básicas, ¿verdad? Básicas en la fe. Cualquier creyente debe manejar esta doctrina. Sin embargo, con esto no quiero decir que porque sea básico, quiere decir que sea poco importante. Aclaro, básico no es lo mismo que poco importante o poco relevante. No es lo mismo. Aquí vemos una doctrina que debe ser afirmada por nosotros con mucho celo. Y está en el versículo 1 y 2. Primero, se afirma que Dios es soberano y es Rey soberano sobre toda la creación. Sobre, ¿verdad? Como dice, la tierra y su plenitud. La tierra y su plenitud. Y luego describe un poco más de ello, diciendo el mundo y los que en él habitan. Ahora, ¿por qué? La pregunta que debemos hacernos usted y yo es, ¿por qué Dios es? ¿Verdad? Dios es el Rey soberano de toda la creación. Bueno, el salmista contesta y dice, porque Él la fundó. Esa es la pregunta implícita dentro de estos dos primeros versos. La pregunta implícita es ¿por qué? Bueno, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Una descripción breve, directa, de lo que dice Génesis 1:1 y lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, que es un libro cristológico que se centra en la doctrina de Cristo que hemos estado estudiando, reafirma la divinidad de Cristo al decir y enseñar que Cristo también es parte primordial y hacedor de todas las cosas. Dice Juan capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿verdad? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto refiriéndose a qué? Al verbo de Dios. Y al verbo que dice el mismo verso 1 y 2. Es Dios. Pero ¿quién es ese verbo? Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esta es la relevancia del capítulo 24, verso 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo en el que todos aquellos en que en él habitan. Recuerdo una ocasión en que un testigo de Jehová se acercó a mi puerta. Bueno, no era mi puerta, era la puerta de mi querida abuelita, la que ustedes conocen, ¿no? Mi abuela ya está cansada de recibir a estos individuos, así que yo salí en su representación. Y como hago costumbre, yo respeto a todos aquellos que van de casa en casa.
He recibido bautistas también que me visitan. Y yo luego, mientras ellos terminan, yo les digo, sí, claro, yo afirmo su fe también, así que no hay problema. Lo hago porque siento que es respeto, algo respetuoso que debemos darle, y es su tiempo. Es cierto, alguno podría decir, pero dile que ya eres cristiano para que no pierda el tiempo y vaya a buscar a un perdido. No. Ellos deben tener un concepto más elevado también de la Escritura, porque si van de casa en casa, no saben qué se van a topar. Y puede que yo necesite lo que me están diciendo. Así que por eso los dejo hablar a todos. Pero esta vez eran testigos de Jehová. Y lo primero que me van a decir, así como a usted probablemente le hayan dicho o le puedan llegar a decir, es algo que no tiene que ver con Cristo. Así que ellos empezaron a decirme, ¿usted sabe que el mundo le pertenece a Satanás? Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Sí, porque este mundo, ¿verdad?, está gobernado por Satanás. Y mire, y empezaron a leer Apocalipsis, ¿verdad? Otros versos que empezaron a leer. Y yo le dije, ¿usted cree que podamos leer un versículo juntos? Y yo, sí, claro, por favor, leamos. Busque el Salmo 24. Yo no tenía mi Biblia en la mano porque estaba en casa ajena y no tenía Biblia. Así que le pedí que lo leyera en su Biblia. Y le pedí luego que lo leyó que me explicara eso. ¿Cuál fue la respuesta? No, bueno, es que eso era en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? ¿En qué momento se dieron el papel de propiedad a Satanás? Esto, mi querido hermano, es mala teología, falsa teología, y créame, le encaja perfecto a las palabras del apóstol Pablo, doctrina de demonios, porque ¿quién mejor diría eso que un demonio? Falsa doctrina. Podríamos también llamarla gnosticismo, ¿verdad?, de nuestra era. Un gnosticismo, una doctrina griega que creía que todo lo material era inherentemente malo. Este edificio, los árboles, los animales, usted y yo fuimos creados inherentemente malos. Somos, el cuerpo físico es malo en sí mismo. Pero la doctrina cristiana no cree eso. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas y al final de esta creación perfecta y buena, dice, todo le pareció grandemente bueno. O sea que Dios creó todo bueno. Y en esa doctrina griega se ha mezclado con otras falsas doctrinas en la época. Así que esta doctrina no es poca cosa. Esta doctrina es importante. También Pablo en el libro de Corintios reafirmaría este salmo citándolo tal cual. De Jehová es la tierra y su plenitud. Es una doctrina que debemos afirmar, es una doctrina cristológica y debemos reconocerla porque se refiere a la obra misma de nuestro Dios. Una obra que no fue en el pasado, sino una obra que es hoy también, porque lo que se dice aquí no es solamente que Él creó, sino que dice que Él le pertenece hoy. Pablo lo reafirma en el Nuevo Testamento, negando cualquier traspaso de propiedad en algún punto de la historia. Dios creó los cielos y la tierra y por ese motivo le pertenecen, pero los gobierna siempre. Hoy, mañana, siempre gobernará la tierra y su plenitud y el mundo y aquellos que le habitan. Así es, mi querido hermano. Usted y yo somos, en última instancia, propiedad de Dios. Nuestros vecinos son propiedad de Dios y aquellos que no creen en Dios son propiedad de Dios, porque han sido creados por Dios. ¿Acaso estoy diciendo con esto que porque el hecho de que le pertenecen quiere decir que serán todos salvos? No. Quiere decir que tenemos un rey, un monarca, al cual le tenemos que dar cuentas. Y aquellos que somos sus súbditos y que lo afirmamos como rey, lo declaramos como rey,
¿verdad? Gozaremos de todas sus bendiciones, de todas sus victorias. Pero aquellos que le niegan, aquellos que le rechazan, ¿verdad? Sufrirán las consecuencias de su desobediencia, sufrirán las consecuencias de su rebelión contra su rey. Y este es el detalle que queremos tratar aquí. Este primer verso nos dice mucho acerca del resto. Y es que este capítulo no solamente nos llama a una adoración plena, sino que también nos ayuda a entender que no somos seres anárquicos en esta tierra. La mayoría de las personas viven su vida no solamente como ateos prácticos o como ateos, ¿verdad?, conscientes, si es que existe eso, ¿verdad?, porque todos tienen conocimiento de que hay un Dios. No solamente lo viven como ateos, ¿verdad?, sino que también lo viven sin ningún tipo de sujeción o sin ningún tipo de actitud de sujeción a un Dios o alguna norma o alguna ley. La mayoría de las personas hoy, o un grupo de estas personas declaran abiertamente rebelión absoluta. Esto se ve ejemplificado desde casa. ¿Cuándo? Con sus padres. Cuando los padres son deshonrados, cuando los padres son burlados, avergonzados, ya vemos un pequeño destello de la anarquía del corazón del hombre. El hombre que se rebela contra cualquier tipo de autoridad. Eso se ve a través de los gobiernos. Y no me refiero a esta rebelión justa, a una rebelión, y aclaro, como la del apóstol Pedro o el apóstol Juan, que a ellos se les ordenó que nunca más hablaran acerca del nombre de Cristo. ¿Y qué dijeron ellos? Sí, lo que ustedes digan. No, ellos no dijeron eso. Ellos dijeron que es más importante y es prioritario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es justificada la rebelión contra los gobiernos humanos cuando ésta pone en entredicho el gobierno del Rey de Reyes. Si Dios nos demanda algo y el gobierno se quiere oponer a ese algo, nosotros debemos oponernos a lo que ese gobierno dice. Eso es bastante claro en la Biblia. Y este es el punto que está claro aquí. De Jehová es la tierra y su plenitud. Él es nuestro monarca, Él es nuestro rey, Él es quien gobierna a aquellos que habitan este mundo. Por lo tanto, vemos hoy una cultura de anarquía, una cultura que niega cualquier tipo de gobierno, incluso el gobierno propio. Ese gobierno en el cual nosotros como creyentes recibimos por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquel gobierno que se conoce en el Nuevo Testamento como dominio propio, ¿verdad? Así que vemos esta cultura de desenfreno, de liberalidad, de que no le debo cuentas a nadie, ¿verdad? Y que no debo, bajo ninguna circunstancia, someterme a ningún tipo de autoridad. Cualquier mínima presión autoritaria es símbolo de que me marcho. No quiero saber nada de esto. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No debemos rebelarnos contra las autoridades como nuestros padres, avergonzarlas. No debemos, por más malos que sean, escuche bien esto, por más malos que sean y pecadores que sean, hacer lo que hizo Cam con su padre. ¿Recuerdan esa historia, cierto? ¿Verdad? Noé se embriagó bastante, tanto que su cuerpo quedó expuesto. Pero por más vergonzoso que esto pueda ser para cualquiera de nosotros, nosotros no debemos y no tenemos esa autoridad, bajo ninguna circunstancia, de estar ventilando las vergüenzas de nuestros padres. Nosotros debemos ser guardas de la reputación de ellos. Aunque nosotros sepamos quiénes son y cuáles son sus conductas, nosotros somos lo que debemos saber.
y Dios y nadie más, ¿verdad? Es un ejemplo de lo que debemos aplicar el concepto de gobierno, pero nosotros nunca lo vamos a aplicar si negamos la autoridad primaria y principal y mayor de esta tierra, que es el gobierno de Dios. Y es por eso que muchas personas totalmente confiadas, totalmente corruptas, aceptan cualquier gobierno, ¿verdad?, que existe en este mundo, como el gobierno actual, que es corrupto, lo aceptan completamente, todas sus aristas, todas sus cosas como un gobierno perfecto, y no lo es. Así mismo vemos del otro lado a aquellos que en un derecho que tienen de rebelarse contra la corrupción, aprovecharon también para, como dice, buscar su propio beneficio en río revuelto y provocar el caos y la anarquía, cerrando las calles, cerrando las vías de tránsito, desabasteciendo a muchas personas de las necesidades básicas y al mismo tiempo desproveyendo a muchas personas del el principal deber que tiene un gobierno, que tiene la espada y que tiene la capacidad de defender a las personas del pueblo. Escuché de regiones a las cuales, como cerraron las vías, pues no habían policías. No habían. Así que la ciudad del pecado, ¿no?, en esa pequeña región, debido a estos cierres. Entonces, debemos tener cuidado con esto, porque estas verdades tienen implicaciones enormes, desde el hogar hasta en nuestra vida de ciudadanos en una nación. ¿Cómo vemos un gobierno? ¿Lo vemos como el sustentador? ¿Lo vemos como el que me sustenta todas las cosas, mi Dios? ¿O lo vemos como un sentido totalmente anárquico de que ¿verdad?, este falso gobierno no me va a gobernar, pero ningún otro más me va a gobernar? Que es lo que muchas personas han buscado. Ahora bien, avancemos en los versículos siguientes, 3 en adelante. Porque en el contexto inmediato, el sacerdote se presenta frente al pueblo de Dios y le pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Comprendamos el contexto inmediato. Esto era una pregunta litúrgica. El sacerdote hacía esta pregunta para que el pueblo contestara lo que está en el versículo 4. No era una pregunta para que el pueblo dijera: ahora sí nos pusiste difícil, no sabemos, no tenemos idea. No era una pregunta en la cual cada miembro del pueblo debía, ¿verdad?, contestar conforme a su corazón le dictara. No. La respuesta de esta pregunta era bien conocida por todo el pueblo, por toda la congregación. Y fue luego dicha nuevamente por Jesucristo en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo. Pero ahorita vamos allá. Primero leamos la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Esto lo dice Jesús en las bienaventuranzas, hablando de bienaventurado ¿quién? ¿Verdad? ¿Bienaventurado qué? El puro de corazón. El puro de corazón. ¿Qué obtendría? ¿Qué bienaventuranza obtendría el puro de corazón? Vería a Dios. Esa es la bienaventuranza de los puros de corazón. Es Jesús citando en Mateo capítulo 5, citando el Salmo 24. Bienaventurados los puros de corazón, porque estos verán a Dios. Ahora bien, primero, ¿qué significa esto? El limpio de manos y puro de corazón se refiere a dos aspectos importantes de nosotros como creyentes: la integridad completa. No solamente que usted es santo acá adentro, sino que usted es santo en sus manos. De que sus manos, ¿verdad?,
no han sido empañadas, ensuciadas por el pecado, ¿verdad? Pero usted por dentro es buena gente. No, esto es hipocresía. Lo que el texto deja claro es que la verdadera integridad del hombre, del creyente, del santo, se ve reflejada en sus manos, en las obras de sus manos, y también en su corazón. En última instancia, podemos decirlo confiadamente, la obra de sus manos, la integridad y características de sus manos, serán el reflejo de lo que hay en su corazón, ¿verdad? Esto es también claro en aquella predicación impresionante de Jesucristo en Mateo 5, como la predicación del Monte Olivo, ¿verdad? Entonces, Jesús, cuando habla de las bienaventuranzas, y esto es algo que es muy importante, este capítulo nos debe llevar a preguntarnos a nosotros si nosotros somos estas personas. Nosotros somos limpios de manos, puros de corazón. ¿Somos estas personas? Ahora, es muy probable que usted conteste definitivamente no. Definitivamente no. Es que no encajo en estas cajitas, ¿verdad? Esta encuesta no la encajo. Ahora, yo quiero que usted recuerde que esto es un contexto litúrgico. Y cuando los judíos estaban frente al tabernáculo, frente al sacerdote, ellos nos decían, uno, no somos nosotros. Hasta luego, nos vemos, ¿no? Los judíos estaban seguros en su corazón y en su mente que este texto hablaba acerca de ellos. Y ellos decían, a voz en cuello, ¿verdad? El limpio de manos y puro de corazón. O lo que dice el capítulo 5, todo eso lo recitaban. Lo hacían con confianza, lo hacían con enjundia, vigor, ¿verdad? Y participaban, ¿verdad? Confiadamente de los sacrificios, con la certeza de que esos sacrificios serían aceptos delante de Dios como olor grato y fragante. Eso era lo que pasaba en ese momento. Así que la pregunta del millón acá que yo les hago a ustedes es, ¿por qué nosotros no podemos contestar igual? Bueno, lo que pasa es que los judíos eran unos hipócritas, David. O quizás sea porque no hemos entendido bien el texto. Ahora quiero quitar algo de su mente, que probablemente esté en su mente ahorita, y quiero tratar de aclararlo. Una duda que puede estar en su mente. ¿Pero acaso este capítulo o esta parte, esa porción del texto, no solo se refiere a Cristo? El único que es limpio de manos, puro de corazón, ¿no es Cristo? ¿Acaso no es Él el único que puede subir al monte de Jehová y el único que puede entrar al lugar santo? ¿No es Él el único? Así es. Él es ese hombre quien puede entrar al monte de Jehová, quien puede entrar al lugar santo, ¿verdad? Él es el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Qué es elevar su alma, verdad? ¿Qué es? Bueno, solo un capítulo más adelante, ¿verdad? Dice el salmista, a ti, oh Jehová, levanté mi alma. Y luego dice, Dios mío, en ti confío. ¿Qué significa levantar el alma? ¿Verdad? En ese lenguaje poético, lírico. Bueno, significa confiar. Solamente aquel que ha confiado en Dios puede entrar al lugar santo, puede entrar al monte de Jehová, donde habita el Señor. Aquel que no ha
puesto su confianza en cosas vanas. Aquel que no ha confiado en un gobierno pagano, un gobierno corrupto o una entidad, ¿verdad?, política. Aquel que no ha confiado en una figura religiosa, ¿verdad?, idolatrándole. Aquel que no ha confiado en sí mismo como el único medio, ¿verdad?, de seguridad perfecta. Como aquel mantra que dice, ¿verdad?, lo único en que debes confiar eres en ti mismo. Es muy común en este tipo de discurso motivacional, de deportes y otras cosas, ¿no? Pero estas acciones, que por más inofensivas puedan parecer, son idolátricas. Es idolatría. Aquí lo que ocurre en la respuesta es que la pregunta, al ser litúrgica, es, ¿verdad?, en referencia a cómo están sus corazones, dónde están sus corazones colocados. ¿Están en las cosas vanas del mundo? ¿Están en los puestos en otras personas, sustituyendo a Cristo, a Dios? ¿O quién está en el trono de tu corazón? ¿Verdad? Esa es la naturaleza de esta pregunta. Y es por eso que la respuesta, ¿verdad?, es ampliamente litúrgica. Se refiere a una persona que no ha negado nunca el señorío de Dios, el gobierno de Dios y también la gloria de Dios. Y claramente esta persona, mi querido hermano, es Jesucristo. Pero todavía no hemos contestado la gran pregunta. ¿Por qué usted y yo no podemos decirlo acerca de nosotros? ¿De verdad no podemos decirlo? Es cierto que no podemos decir como los judíos declaraban, esto se refiere a nosotros. Debemos tener mucho cuidado. Esta parte aquí es con pinzas, ciertamente. Pero no por ello quiero que usted se vaya con una parte de la verdad y nunca, cuando vea este versículo, se vea usted de alguna manera. Porque resulta que Jesucristo, en el Mateo 5, en las bienaventuranzas, no está refiriéndose solo a Él mismo. Él se refiere a su audiencia. Él les está enseñando las bienaventuranzas a las personas para que estas personas sean conformes a estas bienaventuranzas y por consiguiente gocen de la plenitud del gozo que viene de ellas. Así que sería pecaminoso que yo le dijera a usted, incluso, que esto solo se refiere a Cristo y no tiene nada que ver con usted. Y es por eso que muchas personas, creo, y estoy casi seguro, sí, ven a Cristo aquí, pero al no verse ellos, dicen, bueno, que venga la tentación, que venga el pecado. Al fin de cuentas, yo no encajo con esas características. Eso no es lo que está pasando aquí. Sería una contradicción en todo el capítulo. Por eso no estamos estudiando solo el versículo 3 y 5. Estamos estudiando los 10 versos. Y antes de entrar a este verso, ante la simple, pequeña tentación que pueda pasar por nuestra cabeza y decir, bueno, ese es Cristo, ese no somos nosotros, porque nosotros, ni cerca, ni cerca de allí. Y eso es verdad en cierto sentido, pero no quiere decir que sea una realidad hoy. No debe ser una realidad para nosotros hoy. Nosotros debemos buscar ser limpios de manos y ser puros de corazón. Nosotros no debemos poner nuestra confianza o levantar nuestras almas a cosas vanas, ¿verdad? Y tampoco, ¿verdad?, debemos jurar con engaño. No debemos hacer juramentos falsos.
Debemos jurar con veracidad. Y debemos jurar, y si vamos a jurar en el nombre de Dios, como lo declara la ley, los juramentos en el nombre de Dios que eran mandados en la ley, eran juramentos para que usted se comprometiera delante de Dios. Porque si usted incumplía ese juramento, era su vida la que estaba en juego. Usted ponía su vida, ¿verdad?, en juego. Y el juez que dictaminaría sentencia era Dios. Por eso la ley mandaba este juramento. Asimismo, en nuestras cortes, ¿por quién se jura? Por Dios y su palabra. Todavía. Algunos lugares ya lo quieren quitar. Pero es por eso. El hombre pone su vida en juego cuando lo hace. Ahora bien, nosotros no debemos ser esas personas. No debemos ser lo contrario a lo que está aquí expuesto. Debemos ahora, entendiendo que Cristo es el limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha puesto y elevado su alma a las cosas vanas. David, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando Satanás se presentó ante Cristo en el capítulo 4 de Mateo y le dijo, si te inclinas ante mí, te daré todas estas cosas. Todos estos reinos serán tuyos. ¿Y qué hizo él? ¿Se inclinó? No. Se opuso a Satanás. Ese es el momento. Ese es el momento en que él venció a Satanás. Pero hermanos, esa victoria no es solo de él. Por nuestra relación con él, por nuestra comunión con él y por la obra que él mismo hizo. Esa es nuestra victoria. Y esa es la victoria a la cual oramos, ¿verdad? Guárdanos de la tentación, límpianos de todo mal. Esa victoria es nuestra. Por lo tanto, cuando se nos presenta esta pregunta, mi querido hermano, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ese es Cristo. Y contestamos, juntamente con Cristo, yo estaré. Porque Él me ha hecho eso. Él me ha hecho un hombre limpio de manos y puro de corazón. Eso es lo que Él me ha hecho. Así que entendemos esto. Ya entendimos la primera parte, primer verso, 1 y 2. Pero con respecto a las preguntas del verso 3, entendemos que esto se refiere a Cristo. ¿Quién subirá al monte santo? Es Jesucristo. Jesucristo vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, ¿verdad? Y fue victorioso. Él entra a la presencia de Dios, el único que puede entrar a la presencia de Dios. Así que este salmo se refiere a Él, pero se refiere también al pueblo, porque era el pueblo en su contexto inmediato que contestaba esta pregunta, anunciando a Cristo, claramente, pero eran ellos también, que confiando en Dios lo declaraban. Así mismo usted y yo hoy lo declaramos y lo anunciamos, porque creemos en las palabras de Cristo. Cuando Cristo oró en Juan 17, allá donde yo estoy, Señor Padre, quiero que ellos también estén. Y es por eso, mi querido hermano, que el lugar santísimo, que antes solamente podía entrar el sumo sacerdote, del cual Cristo fue el único que entró como sumo sacerdote, el velo ha sido rasgado de principio a fin. Aquella cúspide del monte Sinaí, en el cual solamente Moisés pudo estar y en el cual nadie más podía estar. En el cual Moisés vio al Señor cara a cara y el cual el pueblo no pudo hacerlo, y en el cual cuando Moisés desciende se tuvo que cubrir el rostro porque la gloria que de él emanaba, todos le tenían pánico a morir. Usted puede ver eso durante todo el Antiguo Testamento, esa falta de acceso a la presencia de Dios.
por nuestro propio pecado. Pero es Cristo quien ha entrado, quien ha podido salir victorioso anunciando su éxito, ¿verdad? Por el cual nosotros también podemos decir, ¿verdad? Que podemos entrar con Él al lugar santo, al monte de Jehová. Podemos entrar porque Él lo ha hecho por nosotros. Lo ha hecho posible por nosotros. Por eso, mi querido hermano, el versículo 5 también es para nosotros. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Nuestro Señor Jesucristo ha recibido, ¿verdad?, la bendición de Dios. Lo vemos en muchas maneras cuando el mismo Cristo declara que a Él se le ha dado la vida, ¿verdad? Se le ha dado la vida, la potestad sobre la vida. También en Mateo 28 dice que Él tiene, ¿verdad?, toda potestad, ¿verdad?, sobre todas las cosas, sobre el cielo y sobre la tierra. Toda potestad se me ha sido dada, dice Jesús. Así que esta bendición se refiere a Él. Él ha recibido bendición y también se refiere a nosotros como esa bendición, porque en Isaías habla de los despojos, habla de que Él vio el fruto de su obra, refiriéndose a nosotros, los justificados por su muerte, ¿verdad? Y habla de despojos, entendiendo como tesoros que han sido despojados de los reinos a los cuales Él ha vencido como rey, como monarca. Los reyes llevaban despojos que eran los tesoros y los cofres de los reyes a los que ellos vencían. Así que en Isaías se usa ese lenguaje. Y otra vez, no nos olvidemos de que capítulo 24 se refiere a Dios y se refiere a Cristo, por consiguiente, como nuestro Rey de gloria, al cual se le ha dado toda bendición. Él ha pedido los reinos y las naciones en el Salmo 2 y Él se le ha concedido. En su victoria, en su obediencia perfecta, se le ha concedido. Él se recibirá bendición y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro de Dios, el Dios de Jacob, oh Dios de Jacob. Aunque en algunos textos, oh Dios, no se encuentra, no debemos negar que esto se refiere a Dios mismo. En otras ocasiones, Jacob es referido, ¿verdad?, haciendo alusión al Mesías, refiriéndose al Cristo, ¿verdad? Se usa el término o el nombre de Jacob. En otras ocasiones también se usa para referirse a el pueblo de Jacob. Entonces es importante entenderlo en su contexto. En este caso, independientemente de que en su traducción diga, oh Dios de Jacob, o solo diga Jacob, se está refiriendo en su contexto a Dios mismo, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Tal es la generación de los que le buscan. Todo ese pueblo, toda esa nación declaraba, ¿verdad?, que ellos eran eso, que eran hombres puros de corazón, limpios de manos, porque le buscamos así. Le buscamos y somos esto. ¿Qué dice Juan capítulo 4? Juan capítulo 4, aunque no usa las mismas palabras, Juan capítulo 4 le ordena a la mujer samaritana que hay que adorar a Dios de una sola manera. Que hay que buscar a Dios, adorarle en espíritu y en verdad. Si usted busca una definición más clara de lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad, está en el versículo 4 de este capítulo. No es una adoración idólatra, no es una adoración egoísta, no es una adoración, de verdad, guiada por nuestras propias concupiscencias, ni hipócrita. Es una adoración, ¿verdad?, que se fundamenta en Dios, que confía en Dios solamente, ¿verdad?
que no haya mentira y que está llena del conocimiento de Dios, porque sabemos que de Dios es la tierra y su plenitud. Posteriormente, la Biblia nos enseña quién es este Rey de Gloria. En este cántico se repiten, ¿verdad?, esta frase: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Por qué usa esa fraseología, esa terminología poética? Simplemente es un enunciado, es un cántico que levantaban el pueblo para decir: abran las puertas de la ciudad, abran las puertas del reino, porque viene nuestro Rey. Y esto evoca la imagen de un rey que cabalga con su ejército, que vuelve a su reino victorioso. Vuelve con los tesoros del reino vencido, vuelve, usted disculpe la terminología y el ejemplo, vuelve con las cabezas de sus enemigos, ¿verdad?, como victoria, como trofeo, denotando que Él ha vencido. O como lo ejemplifica Apocalipsis, con una mancha de sangre en sus túnicas, ¿verdad?, con una espada en su mano. Él es el Cristo, el Rey de Gloria, el Dios verdadero, como dice Juan, el Dios verdadero. Asimismo, nosotros entendemos que esta imagen no es una imagen pasiva del Señor, no es una imagen, ¿verdad?, de la cual no tiene ningún tipo de repercusión para nosotros. Al contrario, es una imagen activa, es una imagen en la cual Él está ejerciendo algo hoy, no solo su gobierno sobre nosotros hoy, la cual hemos hablado, en la cual le debemos a Él cuentas y le debemos obediencia, sino que también vemos esa actividad constante de Él, de un rey victorioso, un rey, ¿verdad?, que va a la batalla, un rey que gana esas batallas. Dice el versículo 8, Jehová fuerte, contestando, ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Haciendo eco de la tradición en la cual los reyes de las naciones iban al frente de la batalla. No era propio de un rey quedarse atrás del pueblo, era el rey que dirigía al pueblo y al ejército en la batalla. Ese es Cristo. Asimismo, en la siguiente respuesta, en el verso 10, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Mi querido hermano, usted y yo somos el ejército de Dios. Él va a la batalla. Él no solamente ha vencido en pasado, Él no solamente ha vencido en pasado y ha tenido, ¿verdad?, grandes victorias en el pasado. Esto pudo haber estado en la mente de los judíos en ese momento. Los judíos en ese momento, cuando decían Jehová de los ejércitos, Jehová valiente, ¿verdad?, y fuerte. Cuando ellos pensaban esto, probablemente pensaban en el Dios que los libertó de Egipto y que venció al faraón y a sus enemigos. O probablemente pensó en la victoria contra los cananeos que fueron sacados de las tierras prometidas a Israel, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Probablemente los judíos pensaban eso. Quizá alguno pensó que no había más victorias por obtener. Pero la realidad es que usted y yo hoy estamos aquí por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. La victoria contra la muerte, la victoria contra el pecado, la victoria contra Satanás. Pero hermanos, no cometamos el mismo error de los judíos, de creer que esa sería su última victoria. Cristo sigue
en la batalla juntamente con su iglesia. Y hay muchas guerras por librar y muchas guerras por ganar. Es nuestro deber, mi querido hermano, así como oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Que esta tierra reconozca el señorío de nuestro Rey. Es nuestro deber, como su ejército, ir con él a la batalla y ganar aunque sea. Usted pensará, bueno, eso no es gran cosa, no es una gran batalla. Sí, es una gran batalla. Al vecino alcohólico, a la mujer prostituta, al pobre desahuciado. Es una gran batalla ganar al drogadicto. Es una lucha interminable ganar a ejecutivos, adinerados, políticos, corruptos, promiscuos, adúlteros, mentirosos, estafadores. Esa es nuestra guerra. Esa es la guerra de Cristo. Una guerra que se sigue librando hoy. Una guerra que tiene ya, hermano mío, tiene una victoria asegurada. Esa es la belleza de nuestra guerra. Que no vamos a la incertidumbre. No vamos a la guerra pensando, bueno, no sé qué va a pasar. No, usted sabe lo que va a pasar. Esta fue la exhortación a Pablo en Corinto. Cuando Pablo se volvió toda una revuelta en Corinto, pero Dios le dice, tengo mucho pueblo aquí. En otras palabras, tú no sabes quiénes son, pero créeme que cuando prediques, yo sé quiénes son. Y eso motivó a Pablo a perseverar en la predicación de su palabra. Esa, mi querido hermano, es nuestra guerra. Y tenemos un rey. No estamos a la deriva. No somos un reino sin monarca. No somos un pueblo sin gobernador. Tenemos a quien seguir. Debemos seguirle. Y debemos seguir a la batalla, con la certeza de que la victoria es nuestra. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gloria y te damos honra. Bendecimos tu santo nombre. Tuyo es el reino, Señor. Tuya es la victoria. En ti descansamos. Cuando la duda ataque nuestros corazones y nos pregunte nuestro corazón, ¿quién es este Rey de Gloria? Padre eterno, que tu Espíritu nos recuerde esta gran verdad de tu palabra. Tú, oh Jesús, tú, oh Señor, eres este Rey de Gloria. Tú eres aquel puro, de corazón limpio de manos, que entra al templo. Y por tu entrada, hoy nosotros podemos entrar juntamente contigo. Allá donde tú estás, nosotros también podemos estar, gracias a tu obra perfecta en la cruz. Por ello te damos gracias, Señor, por tu palabra, que hoy ha sido, Señor, expuesta ante nosotros. Ayúdanos a meditar en ella de día y de noche y a recordarlo todos nuestros días, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.